Quiero compartir con ustedes algo que hemos estado viendo en la iglesia, recordando, repasando, es algo que ya sabemos, pero creo que es algo muy actual, muy actual. Mateo 24. Por lo general, cuando hablamos de Mateo 24, pensamos en la profecía y en lo que está por venir, pero quiero que veamos que no es un mensaje a futuro, algo como que pensamos, bueno, cuando suceda, cuando pase, es algo que está sucediendo, ya está cumpliéndose la Escritura. Mateo 24, si quieren abrir su Biblia, voy a leer algunos versículos ahí. Dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo, él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Lo que Jesús está para decirles es algo que sería justo o será justo antes de la venida del Señor. Sucederá. Sabemos que estamos viviendo en ese tiempo, ¿no? Justo antes de la venida del Señor. Él está diciendo la señal o señales, como cuando vamos en la carretera y vemos una señal al lado que indica una curva, quiere decir que ahí está ya la curva. Entonces estos son señales que veremos antes de la venida del Señor. Sigue diciendo el 4. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Mucho engaño. Habrá engaño, creo que lo estamos viendo y estamos conscientes, hay mucha confusión y engaño. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Ahora esto me llama la atención. Sé que somos más de 100 personas aquí, pero supongamos que es una iglesia de 100 personas. En la iglesia yo puse una jarra de vidrio con el nombre de todas las personas de la iglesia. Un papelito con los nombres de todos, desde el menor hasta el mayor. Suponiendo que fuéramos una iglesia de 100 personas, ¿cuándo pudiéramos decir, si decimos enfermó mucha gente de la iglesia, a qué número nos estamos refiriendo? ¿Cómo se le hace mucho? ¿De 100 personas? ¿Cuánto sería mucho? Decir que muchos enfermaron. 90, bueno, eso es bastante. Siendo conservadores, digamos 15 personas, 20 personas. Muchos se enfermaron de la iglesia. Y dice aquí la Escritura: muchos serán engañados, porque vendrán, dice, muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Suponiendo que somos una iglesia de 100. Digamos que 15 personas. 100 menos 15, ¿cuántos quedan? 85. 85. Dice, sigue diciendo el 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Os entregarán y os matarán y seréis aborrecidos. ¿Cuántos de ustedes escucharon la noticia hace, 3 semanas, 4 semanas? En la República de Congo, un grupo islamista había entrado a una iglesia y había decapitado a 50 cristianos de una iglesia. 70. ¿Cuántos escucharon esa noticia? Bueno, la mayoría, gracias a Dios. Pero ¿sabe que la mayoría del mundo ni se enteró? Yo leí una noticia, escuché la noticia en Fox, en Estados Unidos, y decía 70 cristianos fueron decapitados y el mundo guardó silencio.
Nadie dijo nada, nadie hizo un escándalo, nadie dijo nada. Se quedaron callados. Es algo que está sucediendo, no es algo a futuro, es algo que estamos viendo ya. Ahora sigue diciendo el versículo 10: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Comenzamos con 100, ¿llevamos en cuántos? Menos 15, otros muchos, porque dice aquí que muchos tropezarán de los que han quedado. ¿Estamos en cuántos? 70. Y sigue diciendo el 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Otra vez, muchos. Nos quedaban 70, menos 15, 55. Sigue diciendo el 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. De 100 ya íbamos en 55, menos 15, 40. Con razón, dice el 13: mas el que persevere hasta el fin, ese será salvo. De los originales que comenzamos con 100, vamos en 40. ¿Cuántos serán los que perseveren hasta el fin? 40, 30, 20. La escritura nos dice en Amós 5:3, habla de un 10%, de un 10%. Y luego dice el 14: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, un despertar, un mover de Dios. El evangelio será predicado, anunciado a todo el mundo. Me preguntaba yo, ¿quiénes anunciarán el evangelio? Muchos fueron engañados. Muchos se fueron quedando en el camino, los pocos. Porque cuando vemos caer a nuestro lado hermanos, hermanas apreciadas, y lo vemos que se van quedando en el camino, eso nos da temor, ¿no? Nos hace temblar, nos hace decirle al Señor: Señor, por favor, que yo no sea el siguiente, que yo no sea el próximo. Esos pocos que queden, hermanos, tendrán un corazón temeroso delante de Dios y ferviente para el Señor, sabiendo que solamente por la gracia y la misericordia de Dios es que podemos seguir. Ellos estarán dispuestos a predicar el evangelio del Señor. Pero una pregunta: ¿estás tú predicando el evangelio a todo mundo hoy en día? ¿Estás hablando de lo que el Señor hace por ti, ha hecho por ti y ha hecho por otros, por tus hermanos? Es un mensaje actual, hermano, no es algo que vaya a suceder, es algo que está sucediendo. Estamos viviendo en los últimos tiempos, estamos viendo ya estas señales, y yo quiero hablar un poquito hoy, enfocarme más al versículo 10, donde dice: muchos tropezarán. Porque, repito, es algo que está sucediendo y estamos viendo, tristemente, con mayor frecuencia. Muchos tropezarán, dice el 10. Esta palabra tropezarán en el griego es la palabra escandalizo. Muchos se escandalizarán, muchos se ofenderán. Habla de poner un tropiezo, hacer que alguien se ofenda o que alguien apostate, que deje la fe. La versión en inglés dice: muchos serán ofendidos. Esta es una de las señales, hermanos, que sucederá justo antes de la segunda venida del Señor Jesucristo, el tiempo en el que estamos viviendo. Muchos tropezarán, y no necesariamente quiere decir que algunos no estén saliendo de la iglesia. Algunos salen de la iglesia, otros no necesariamente salen de la iglesia.
pero en su corazón tropiezan. Siguen en la iglesia, pero ya no están avanzando, ya no están en el camino. ¿Se recuerdan del pueblo de Israel cuando salieron de Egipto? Dice la Escritura que en sus corazones se volvieron a Egipto. Estaban en el camino, estaban avanzando en el desierto, pero su corazón estaba en Egipto. Y ninguno de ellos alcanzó la meta. No llegaron al destino final. El tropiezo es algo que vemos en la Escritura desde el principio. Como ya les dije, el pueblo se volvió a Egipto. En Mateo 15:12, el Señor Jesús hablaba, se le acercaron sus discípulos diciendo: ¿sabes que los fariseos se ofendieron? Se ofendían en el ministerio del Señor Jesucristo. Ahora yo quiero ver con ustedes algunas razones que yo pude pensar por las cuales muchos son ofendidos o algunos son ofendidos en la iglesia y tropiezan. Yo podía pensar, en primer lugar, muchos tropiezan y muchos son ofendidos por los vasos que Dios usa. Eso los ofende. Muchos eran ofendidos. Por ejemplo, en Números 16:1 nos habla la Escritura, la historia, ustedes la conocen: Coré, Datán, Abiram y 250 príncipes de Israel. Ellos tropezaban con Moisés y Aarón. No vamos a ver a detalles, quiero avanzar un poco, pero ustedes conocen la historia. Ellos tropezaban y ellos decían: ¿por qué Moisés? ¿Y por qué Aarón? ¿Y por qué tienen que ser ellos? ¿Y qué no acaso Dios está con todos nosotros? ¿Por qué nada más ellos? Les será tropiezo. En Números 12, por ejemplo, algo que vemos tristemente y he visto últimamente es que cristianos tropiezan y se ofenden con su pastor o su líder por X o Z. Ahí en Números 12 tenemos el ejemplo de María y Aarón. Por alguna razón a ellos les pareció mal que Moisés había tomado mujer cusita. Les pareció mal y hablaron contra Moisés. Ustedes saben la consecuencia de ese pecado, porque dice la Escritura que Jehová lo escuchó el Señor. María terminó leprosa. Ustedes conocen la historia. Terminó leprosa. Ahora, la lepra en la Escritura sí nos habla de pecado, pero también nos habla de algo más profundo. Dice la Escritura, cuando el Señor le decía a Moisés las leyes sobre la lepra, que cuando se veía algo más profundo que la carne, es algo más profundo que la simple carne, es algo espiritual. Nos habla de algo espiritual, nos habla algo satánico, demonios. ¿Por qué les digo esto? Conozco dos casos, conozco a las personas, conozco a los involucrados. En un caso, el pastor tuvo que hablar con una oveja, tuvo que hacer una corrección, una disciplina. Al hermano no le pareció, a la oveja no le pareció y se molestó. Algo que tenía que hacer. Se fue a su casa enojado. Y estando en su casa comenzó a pensar y comenzó a enojarse. Se enojó a tal grado, él testificó tiempo después. Él decía: cuando yo me enojé, creció la ira, yo sentí que algo entró en mí. Terminó endemoniado, arrastrándose en el piso como serpiente, como animal, por haberse enojado por su pastor. El segundo caso es similar. El pastor hizo una observación, una llamada de atención. No era algo grave, algo sencillo.
pero tampoco le pareció. Dejó que entrara el enojo, dejó que entrara la ira, dejó que entrara la amargura, se apartó de la iglesia, se amargó contra la iglesia, se amargó contra el Señor. Y miren, les estoy hablando de cristianos, hermanos, preciosos, que uno los podía ver en el tiempo de alabanza, cantando, alabando, adorando al Señor, que querían convertir a todo mundo, pero le dieron la oportunidad a la ira y la lepra entró. Esta otra persona, hasta donde yo sé, no terminó poseída por demonios, pero terminó diciendo: yo ya no creo que la Biblia sea la verdad, no creo que la Biblia sea infalible. Terminó en compañía, conviviendo con satanistas declarados, satanistas. Todo por dar lugar a la ira y por molestarse por el vaso que Dios usó para llamarles la atención, para corregirlos. Muchos tropiezan por los vasos que Dios escoge usar. Nuestro Señor Jesucristo es un ejemplo. Dice la Escritura en Marcos 6, del 1 al 5, usted lo puede leer después, pero dice ahí que se escandalizaban de Él. Pero Él no puede ser el Mesías, nosotros lo conocemos. Aquí está su familia con nosotros, yo lo conozco desde chico, no puede ser Él. Yo lo conozco, ¿cómo es posible que Él tenga una palabra de Dios? No, si yo lo conozco. Y tropiezan. Romanos 9:33, hablando del Señor Jesucristo, nos dice: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca que hace caer. Roca de caída, eso era el Señor Jesucristo. Roca de tropiezo para muchos. Entonces muchos tropiezan viendo el vaso que Dios usa, el vaso de barro, porque el Señor usa vasos de barro, vasos imperfectos, no tan bonitos como un vaso de oro, un vaso de plata, vasos de barro. En Primera de Reyes 22 tenemos el ejemplo del rey Acab, cuando iba a la guerra a Ramot de Galaad e invitó al rey Josafat, ¿se recuerdan? Y estaban los profetas profetizándole, diciéndole: ve y el Señor está contigo y vas a derrotar a tus enemigos. Entonces el rey Josafat le pregunta: ¿no hay por quién consultemos a alguien más? ¿Se recuerdan la respuesta del rey? Sí, hay alguien. Él sabía que tenía la palabra de Dios, pero ¿qué dijo? Yo la aborrezco, me cae mal, como decimos, me cae gordo, no lo puedo ver, no lo puedo ver. Sabemos el desenlace, tanto para el rey Acab como para el rey Josafat también. Entonces algunos tropiezan por los vasos que Dios usa. Otros cristianos, otra razón por la cual algunos cristianos tropiezan es por la forma en que son tratados o recibidos en la iglesia, por el trato que reciben, ya sea por los pastores o sea por las ovejas de la iglesia. Fui a esa iglesia, pero ni me saludaron, ni me dieron la bienvenida. Estuve asistiendo algunas veces, pero nadie se acercó, nadie me saludó, nadie me atendió. En Segunda de Reyes 5:1 nos cuenta la Escritura ahí la historia de Naamán. Dice la Biblia: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Un hombre muy importante, Naamán. ¿Se recuerdan la historia? La criada les dijo que en Israel había un hombre de Dios que podía sanarlo. Y llegó, voy a abreviar la historia, ustedes saben la historia. Llegó Naamán a la casa de Eliseo. Dice el versículo 10, llegó y vino Naamán con sus caballos y su carro,
y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Imagínense, Siria era una nación importante. Este enviado de gobierno de Siria llegó a la casa del profeta. Seguramente, dice aquí, iba con sus caballos y sus carros. Traía un séquito, no sé cuántas personas, pero gente importante. Hemos visto cómo los presidentes se mueven, ¿no? Cómo va el servicio secreto o el Estado Mayor Presidencial, cuidándolo siempre. O cuando es gente importante. Llegaron a la casa del profeta, a la casa del profeta del varón de Dios. Este hombre valeroso que llevaba las cartas del rey, ¿se recuerdan? El rey le envió cartas para el rey de Israel. No era cualquiera. Estaba ahí parado afuera de la casa del varón de Dios. Y dice la escritura que el varón de Dios, Eliseo, ni siquiera se dignó salir a saludarlo. Ni siquiera salió a decirle: ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, pásele. No, solo envió a su siervo con un recado. Mire, dice el profeta, que vaya y se lave en el río Jordán, se zambulla 7 veces. ¿No le ha pasado a usted que a veces vamos al doctor y se tarda en atendernos, y luego que nos pasan, sale la enfermera y tal vez nos pregunta qué nos pasa, y sí, ahorita regreso, y regresa y nos dice: tenga, llévese la receta, tome esto? Y uno dice: ¿y el doctor? Ni salió el doctor a verme. ¿Les ha tocado? A mí sí. ¿No nos sentimos ofendidos? O tal vez cuando nos atienden mal alguna cajera en el banco o en alguna tienda, ¿no nos sentimos ofendidos? ¿O nada más yo? ¿Y esta qué se cree? ¿Y este por qué no me trata bien? Este hombre valeroso, importante, se fue enojado. Una reacción lógica. Molesto. Vengo desde tan lejos con las cartas del rey, y este hombre ni siquiera se digna salir a saludarme, salir a hablarme. ¿Sabe que muchas veces el Señor permite que seamos ofendidos y maltratados? Ignorados, humillados en público tal vez. Él lo permite, y ¿sabe qué? Él lo va a permitir. Él lo va a permitir. ¿Cuál será nuestra reacción? Naamán, por poco y se pierde su sanidad, porque se fue enojado. Gracias a Dios por los siervos de Naamán, que lo convencieron y recibió sanidad. En Mateo 15 nos cuenta la escritura, Mateo 15, 21. Dice: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba, gritaba, diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Yo lo que veo aquí es que Jesús la ignoró, porque la mujer gritaba. No dice que Jesús no la escuchó, dice: Jesús no le respondió palabra. ¿Le ha pasado que usted le habla a alguien y se hace como que no escucha? Y usted dice: no, sí me escuchó. Y yo sé que sí me escuchó. Nos molesta, ¿no? Esta mujer estuvo gritando y dice: el Señor no le respondió, la ignoró. Sí la escuchó, pero no le respondió. Sigue diciendo: entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros, Señor, está haciendo mucho escándalo.
Mejor atiéndela y que se vaya de una vez. Él respondiendo, y miren, imaginemos la escena. Yo me imaginaba la mujer ahí gritándole, hablándole al Señor, y el Señor no le respondió. Se acercan los discípulos y la mujer se da cuenta. Pero el Señor les dijo: no soy enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel. En otras palabras, no la voy a atender. No la voy a atender. Yo me imagino que ella pudo ver, ahí están hablando, y movió la cabeza, dijo que no. No la voy a atender. Sinceramente, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? ¿Qué estoy haciendo aquí? Seguramente nos hubiéramos sido ofendidos, enojados, tal vez. Me recordaba esta tarde, cuando veía esto, hace muchos años, no sé, más de 40 años. Wow, eran muchos, ¿verdad? Más de 40 años, en la parte de atrás de esas puertas de vidrio, había una pareja que venía a la iglesia. Tuvieron por ahí fricciones con una oveja. Bueno, no era oveja, pero con alguien que asistía a la iglesia. Y fueron ofendidos, bien ofendidos, al grado tal que el hombre recibió una cachetada. Y era una iglesia, era una pareja preciosa que estaba asistiendo a la iglesia y se habían bautizado, estaban caminando en el Señor. Pero a causa de esa ofensa, yo no vi la cachetada, pero vi más o menos la situación. Antes de comenzar un servicio, ya no volvieron a la iglesia, ya no regresaron. No sé qué pasó. Supimos la causa, no sé qué pasó con ellos, pero se fueron por una ofensa. Los habían ofendido. ¿Cómo reaccionaremos nosotros, hermanos? ¿Cómo reaccionaremos? Sigue diciendo aquí la escritura, Mateo 15, el 25, hablando de la mujer que clamaba. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No solo el Señor no le quiso responder, no solo no la escuchó, no la quiso atender, ahora la está ofendiendo. No te voy a atender, eres un perrillo, no eres digno. Otra vez, ¿qué hubiéramos hecho nosotros, hermanos? Ahora hasta me dijeron esto. ¿Para qué sigo aguantando? ¿Para qué? Si ella se hubiera ido, hermanos, su hija no hubiera sido liberada del demonio que tenía. Y ella dijo: sí, Señor, soy un perro, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Gloria al Señor, ¿no? Señor, ayúdanos, ayúdanos. Salmo 66, 12, hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Como les decía hace un momento, hermanos, el Señor va a permitir que seamos ofendidos. Hiciste cabalgar hombres sobre nuestra cabeza. Pasamos por el fuego y por el agua. Pero miren esto: y nos sacaste a abundancia. Si el Señor permite que seamos ofendidos, hermanos, sepamos, es para hacernos bien, es para sacarnos más adelante a su abundancia.
a la vida que hay en Él. Que el Señor nos dé la gracia, hermanos. Otra cosa por la cual yo pensaba o veía que algunos serán ofendidos es porque a otros tal vez no les gusta la forma en que se hacen las cosas en la iglesia. Es algo que he visto. Habiendo crecido en la iglesia, es algo que he visto una y otra vez. Es que no me gusta cómo se manejan las cosas aquí. Es que no me gusta cómo se maneja el concurso bíblico. Es que ¿por qué lo hacen así? ¿Por qué no lo hacen así? Es que no me gusta cómo se maneja el grupo de jóvenes. Es que no me gusta cómo se maneja el grupo de cocina. Es que no me gusta esto, lo otro, etcétera. Hablamos de Naamán. Naamán, ¿se recuerdan que él dijo ahí en el 2 de Reyes 5, versículo 11? Yo decía, para mí saldrá el profeta, estando en pie, invocará el nombre de Jehová y tocará la llaga con su mano y entonces seré sano. Naamán ya tenía en su mente cómo deberían de ser las cosas. Pero no fue así. No fue así. Muchos se ofenden porque las cosas no se manejan como a ellos les parece bien. Otros son ofendidos, otros tropiezan por el amor al dinero. Por el amor al dinero, por la cuestión financiera les es de tropiezo a muchos. Yo me recuerdo haber escuchado, bueno, algunos me han dicho a mí, no, pero es que yo no doy ofrendas hasta que yo vea cómo se manejan las cosas. A ver cómo se van a usar las ofrendas. Entonces yo voy a dar dinero hasta que yo sepa cómo se aplica. En Mateo 26, versículo 6, dice ahí, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron. No es un problema nuevo. Los discípulos se enojaron, y dijeron, ¿para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a gran precio y haberse dado a los pobres. Los discípulos dijeron, qué mala forma de gastar el dinero, qué despilfarro, lo podíamos haber aprovechado mejor. Cuando me recordaba esta tarde también, cuando este edificio se comenzó a construir, yo tenía 2 años cuando mis padres llegaron a pastorear aquí. Aproximadamente cuando tenía 5 o 6 años, hay algunos pocos que se recuerdan de ese edificio de antes, era un solo piso, techo de lámina. Más o menos como yo tenía 5 o 6 años, ellos sintieron del Señor tumbar ese edificio y construir uno nuevo. Entonces comenzaron a hacerlo, pero cuando ellos decidieron hacerlo, hubo gente que se opuso al proyecto. ¿Pero para qué quieren otro edificio? ¿Para qué queremos otro edificio si ya tenemos este? Y luego cuando se hicieron los planos, como les digo, aquel era de un piso, techo de lámina. ¿Pero para qué un edificio tan grande? No necesitamos tanto. Mucho gasto, mucho dinero. Tan grande, ¿qué van a hacer con un edificio tan grande? Hoy está chiquito, ¿verdad? ¿Para qué un edificio tan grande? Cuando se decidió que se iban a poner mármol, ¿para qué se le quieren poner mármol? Mucho dinero, mucho gasto. Gracias a Dios, yo les decía a los hermanos en Houston, gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios porque crecí en una iglesia y un hogar donde los pastores, que eran mis padres, decían, si vamos a hacer algo para el Señor, queremos hacerlo mejor para el Señor, conseguir lo mejor para el Señor, obviamente dentro de nuestras posibilidades, pero lo mejor para Dios. Pero muchos se ofenden por la cuestión financiera, les es tropiezo,
como aquí a los discípulos. Y entendemos, nos dice Juan 12:4, que Judas Iscariote era el que hablaba. Esto podía haberse dado a los pobres. Una respuesta muy espiritual, aparentemente. Pero luego el 6 nos dice la realidad. Esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. El amor al dinero era la raíz del problema de Judas. Era la raíz del problema de los discípulos, porque también dijeron lo mismo. Pero dice el 14, miren el fin de Judas, ya lo conocemos. De ahí, dice que Judas de ahí decidió entregar al Señor. Fue con los sacerdotes a decirles, ¿cuánto me dan por entregarlo? Porque no le pareció cómo se manejaba el dinero. Señor, guarda mi corazón del amor al dinero, de lo terrenal. Primera de Timoteo 6:10 nos dice, raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe, apostataron de la fe por el amor al dinero. Hechos 5 nos cuenta la historia de Ananías y Zafira, quienes tropezaron por el amor al dinero. Jueces 7 nos cuenta la historia de Acán. Imaginemos, hermano, Acán había pasado por el desierto, había pasado todo el camino de Israel, estaba llegando a la tierra prometida, estaba ya entrando a la tierra prometida, estaba alcanzando la promesa de Dios para Israel. Ya estaban conquistando la primera ciudad, Jericó. Pero Acán, por el amor al dinero, no logró entrar, no logró alcanzar la promesa por su codicia. Judas, bueno, y Éxodo, nos habla también de Balaam. Amaba la ganancia, y ya vimos de Judas, quien era ladrón. Entonces, algunos tropiezan por el amor al dinero, por la cuestión financiera. Algunos otros tropiezan, otra razón, por la dureza de la palabra. Juan 6:60, ya conocemos ese pasaje. Cuando el Señor les hablaba, el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene pacto conmigo. Dice la Escritura que ahí, al oírla, sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? ¿Quién la puede escuchar? Algunos tropiezan con la dureza del evangelio, de la palabra. Yo me recordaba, hace años, un hombre también asistía aquí a la iglesia. Comenzamos a caminar con Ministerio Sabrón. Y ese hombre se acercó para decir, hermanos, bueno, lo que todos dicen en primer lugar, estamos agradecidos, estoy agradecido de haber estado aquí, pero encuentro que la palabra es muy dura para mí, es difícil, no la puedo digerir. Voy a buscar donde haya palabra más ligera para mí que yo pueda digerir. Y se fue de la iglesia. La dureza de la palabra, la dureza del evangelio ofende a muchos. Tenemos un dicho que dice, la verdad no peca, ¿pero qué? Incomoda, nos hace sentir mal, no nos gusta. Entonces algunos tropiezan por eso. Otros tropiezan por falta de relación con el cuerpo de Cristo. Ahí en Juan 6, donde mencionábamos ahorita, el Señor Jesús les dijo, si no comes mi carne y bebes mi sangre, no tienes vida en ti. El asunto de comer, de participar del cuerpo de Cristo ofende a muchos. Y no estoy hablando de la Santa Cena. Corintios nos habla y nos dice que la copa de bendición y el pan que partimos es la comunión del cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Esa es la comunión. Tenemos que participar unos de los otros.
Tenemos que tener esa coinonía entre nosotros porque somos un cuerpo, muchos miembros, pero un cuerpo, y un cuerpo no puede estar dividido. Nos dice la Escritura, una mano no le puede decir al pie no te necesito, o el ojo a la nariz, etcétera, no te necesito. Todos nos necesitamos, todos y cada uno de los que estamos aquí nos necesitamos, hermanos. Pero, tristemente, muchos tropiezan porque no quieren compartir el cuerpo de Cristo. Rehuyen el compañerismo, rehuyen la convivencia, rehuyen el pasar tiempo con los hermanos. Hay quienes dicen, no hermano, yo a lo que vengo, yo vengo a buscar al Señor. Termina la oración y dicen amén y ya me voy. No, hermanos, nos necesitamos la comunión del cuerpo de Cristo. Otros más tropiezan por el amor de este mundo, por amar a este mundo. Primera de Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. No dejes, hermanos, que tu corazón se enamore de las cosas del mundo. No permitas que tu corazón se quede aferrado a las cosas del mundo. Aquí nos menciona en Primera de Juan, hablando, dice los deseos de la carne. Los deseos de la carne. Lo que le gusta a la carne, ser consentida, que la trates bien, que le des todo lo que le gusta, comodidades. Usted puede leer, solamente le doy la cita, Eclesiastés 2:1, Salomón, el sabio Salomón, él dice ahí, todo el capítulo lo pueden leer, pero dice, yo no me negué nada, todo lo que quise, riquezas, posesiones, siervos, siervas, viñas, oro, plata, no me negué nada. Y él entendió al final que todo era vanidad. Pero sabe que hay quienes aman tanto sus posesiones que a veces prefieren disfrutar de sus posesiones que ir a la iglesia. Aquí es igual, cada domingo uno puede ver las carreteras que van a los parques, que van a los lagos, que van, bueno, aquí no está el mar cerca, allá en Houston está cerca, llenos de gente que va ahí con sus lanchas, con sus carros para acampar, o con su moto los domingos, salen a pasear, miles de gentes. Y sabe qué es lo triste, que muchos de ellos son cristianos, pero es que es el único día que tengo para pasear, para disfrutar. Entonces me voy a pasear en mi lancha, me voy a pasear en mi moto, me voy a pasear en mi camper. No importa que sea domingo, no importa que sea el día del Señor. Triste, ¿no? No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. El Señor sí nos da las cosas y sí quiere que las disfrutemos, dice la Biblia. Nos da las cosas, todas las cosas para que las disfrutemos, pero no para que pongas tu corazón en ellas. Nada. Salmo 84:10 dice, porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gálatas 5:17, hablando del deseo de la carne, dice ahí, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Yo me imaginaba, todos hemos visto los trenes, cómo van cuando son trenes grandes, cómo llevan varias locomotoras, ¿no? Que van todas jalando. Pero yo me imaginaba con esto, porque dice, el deseo de la carne es contra el espíritu
y el del espíritu contra la carne. Imaginemos que ponemos dos locomotoras, pero una de frente a la otra, una de frente a la otra. Y dice, estos se oponen entre sí, están empujando las dos. No va a ir a ningún lado, no va a avanzar. Y dice aquí la escritura, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Cuántos queremos avanzar en el Señor? Crecer más en el Señor. Pero si estamos satisfaciendo deseos de la carne, estamos luchando contra el espíritu, porque se oponen los deseos de la carne y del espíritu, y no vamos a llegar a ni una parte. Mencionaba también los deseos de los ojos. La escritura nos cuenta mucho de los ojos. Génesis 3:6, con esto termino. Dice ahí la escritura que Eva vio que el árbol era bueno y que era agradable a los ojos. De ahí vino la caída del hombre. Luego en Génesis 13 dice la escritura que Lot alzó sus ojos y vio la llanura del Jordán, y dice ahí, y escogió para sí toda esa llanura. Qué tremendo. Josué 7, ya lo mencionamos. Acán vio un manto babilónico, vio oro, vio plata, algo muy bueno, y a causa de eso le costó su vida y de su familia. Jueces nos habla una y otra vez de Sansón. Dice que vio a una mujer, primero vio a una mujer filistea, dice, luego vio a una mujer ramera, luego no dice vio cuando habla de Dalila, pero obviamente a causa de lo que vio Sansón, los deseos de los ojos. Sansón, por los deseos de sus ojos, hermanos, perdió la unción del Señor en primer lugar. ¿Se recuerdan que dice la Biblia? No se había dado cuenta que el Señor ya no estaba con él. Perdió la unción. Después perdió su libertad, porque fue puesto preso. Ya no era libre. Perdió su libertad y luego perdió su visión. Le sacaron los ojos. Perdió su visión. Por último, perdió su vida por los deseos de los ojos. El Señor tuvo misericordia de Sansón, pero qué tremendo todo lo que perdió a causa de los ojos. ¿Dónde están nuestros ojos, hermanos? ¿Qué estamos viendo con nuestros ojos? Hoy en día estamos siendo bombardeados constantemente. Nuestros ojos están siendo bombardeados. Satanás sabe. Satanás conoce la escritura. La escritura dice que los ojos nunca se sacian de ver, ni el oído de oír. Y constantemente está bombardeando y bombardeando y bombardeando con los ojos. Como cantábamos un coro de niños, ¿se recuerdan? Cuidado mis ojitos al mirar. ¿Qué estamos viendo, hermanos? Que por la gracia del Señor seamos guardados en este tiempo y podamos permanecer en el camino del Señor. Amén. Gracias, hermanos. Gracias por su